Después de unas 2 semanas tosiendo, mi voz quedó un poquito resentida, así que no voy a estar hablando muy fuerte el día de hoy. Gracias por su paciencia. Bueno, para empezar quería dar un poco de introducción. Yo vengo de una de las ciudades en el mundo con población más grande de judíos, de Los Ángeles. Es uno de los lugares con más concentración de judíos en todo el mundo. Hay más de 1 millón de judíos en la ciudad de Los Ángeles. Y el hecho de que haya tantos judíos y también árabes a veces genera conflictos políticos en Los Ángeles. A veces los problemas de otras partes del mundo llegan a Los Ángeles en forma de protestas y hasta violencia también. Incluso yo recuerdo una vez yendo a una protesta a favor de Israel, mientras en el otro lado de la calle había una gran multitud de árabes que protestaban en contra de Israel. Y hasta llegó a ser violento. En nuestro lado no. Los judíos, los cristianos, ninguna violencia, pero en el otro lado sí estaba bastante violento. Recuerdo una experiencia cuando fui a un restaurante de sándwiches. Ustedes quizás conocen Subway, ¿cierto? Que aquí está en Chile. En Estados Unidos hay otro que se llama Quizno. Y Quizno es como Subway, pero un poquito diferente, ¿sí? Y como un poco más gourmet. Y nosotros llegamos a Quizno con Annie una vez. Y había un joven trabajando. Y él afirmaba ser cristiano. Y me dijo que era de Siria. Era muy interesante conversar con él, me gustó. Aunque cuando una persona dice que es cristiano no siempre significa lo mismo de lo que significa la Biblia, porque hay muchos grupos en el mundo que afirman ser grupos cristianos mientras no lo son. Bueno, este señor me decía que era cristiano y me dijo, y yo odio a Israel. Así me dijo. Yo le dije, yo soy cristiano y yo amo a Israel. Y me preguntó por qué. Y yo le dije que era porque yo creía en la Biblia. Se ofendió con esta insinuación. Me dijo que también creía en la Biblia. Y que no le gustó que mi insinuación significaba que si uno no ama a Israel, entonces no cree en la Biblia. Pero yo sigo creyendo lo mismo hoy. Que una persona no puede creer en la Biblia y no amar a Israel. Él me dijo que lo probara con la Biblia. Entonces me puse a estudiar y preparé algo como un ensayo que se convirtió en una carta y le entregué esta carta. Y la carta que le entregué a él es básicamente el bosquejo de mi sermón esta mañana, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es, desde la palabra de Dios, entregar 10 razones bíblicas. Ojo, es un mensaje bíblico, no político. No me gusta la política, tampoco me interesa meterme en la política. Pero son 10 razones bíblicas por las cuales apoyo, amo y bendigo a Israel, ¿no? Y esto no significa que excusamos el pecado de Israel o la maldad de Israel o su rechazo por la mayoría del Mesías. Y tampoco esto significa que odiamos a los árabes o que odiamos a los musulmanes o a los iraníes. No sé si dije bien esa palabra, iraníes, con una R, perdón. No, esto no significa. Pero lo que sí significa es que bíblicamente nosotros debemos apoyar a Israel. Entonces oren conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos ayudes y que vayas aclarando dudas desde la Biblia de tu palabra, Señor. Porque esto es lo más importante para nosotros. Es la regla para nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. El primer motivo por qué apoyo a Israel
es porque Dios hizo un pacto perpetuo e incondicional con Abraham. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de los pactos, hay dos tipos de pactos. Hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales. Por ejemplo, si Dios hace este pacto, solo se lleva a cabo y sigue en pie ese pacto si la otra parte hace tal cosa. Sería un pacto condicional. Luego hay otros pactos que Dios dice que así va a ser, sin importar lo que haga ninguna otra persona, va a ser un pacto para siempre. Es el tipo de pacto que Dios hizo con Abraham respecto a la tierra de los hebreos. Un ejemplo de un pacto incondicional es el pacto que Dios hizo con Noé, o a veces le llamamos el pacto noéico. Dios prometió que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio y señalizó lo mismo con un arco en el cielo que nosotros solemos llamar un arco iris, ¿cierto? Que tiene 7 colores. Esto lo puedes leer en Génesis 9, 13 al 15. Esta promesa no fue acompañada de ninguna condición. Es por eso que Dios jamás volverá a destruir la tierra con agua. La próxima vez, la Biblia nos enseña en 2 de Pedro 3:10, va a ser con fuego, no con agua. Un ejemplo de un pacto condicional se puede encontrar en el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés en Éxodo capítulos 19 hasta 24. Este pacto entre Dios e Israel fue hecho en el monte Sinaí y dependía de la condición de que Israel le obedeciera al Señor. La obediencia traía bendición, el Señor dijo, y la desobediencia traía maldición. Ahora, el pacto abrahámico, y es lo que vamos a leer ahora en Génesis 12, es un pacto incondicional. Es por eso que, aunque el pueblo escogido por Dios, Israel, mayormente no les sirve en la actualidad, Dios sigue cumpliendo con su parte de tal pacto. Este no depende de ninguna condición fuera de la que ya Abraham cumplió, la de dejar su tierra e ir a Canaán. Entonces el pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, los israelitas, sigue vigente hoy. ¿Y de qué se trata ese pacto? Vamos a ver Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y seguimos siendo bendecidas todas las familias de la tierra a través de Abraham, pues por medio de él nosotros tenemos el Salvador Jesús. Génesis 13, miren en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Miren en el capítulo 17, por favor. El versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Voy a seguir leyendo hasta el 14. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vamos a leer en el capítulo 22. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El aspecto pertinente al tema de lo que yo estoy diciendo ahora es que con toda la controversia que existe acerca de Israel, lo que yo quiero declarar aquí es que la tierra de Israel le pertenece a Israel, porque esta tierra es de Dios, y Dios la prometió a Abraham y sus descendientes. Él le dijo: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Después, cuando Abraham llega a esta tierra, Canaán, dice en Génesis 12, versículo 7 del mismo capítulo donde empezamos: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo apoyo a Israel y su derecho de la tierra, toda la tierra prometida, porque Dios se la prometió a ellos. Algo interesante que surgió en la conversación con el señor de Siria es que él dijo: pero Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. ¿Y por qué no puede ser entonces de Israel una de las otras naciones que descendió de Abraham? Eso también es una buena pregunta, lógica. Y quiero responder a esto, ¿ya? Yo apoyo a Israel y su derecho de la tierra y de defenderse, porque ellos son descendientes de Isaac, ¿sí? El pacto que Dios hizo con Abraham fue para él y su descendencia. Algunos alegan que ese pacto entonces fue para el hijo que Abraham tuvo con Agar, la sierva de Sara, llamado Ismael. Pero esto simplemente no es verdad. De hecho, Dios lo expresa específicamente y claramente, que su pacto fue con Abraham y luego fue establecido por medio de Isaac y no con Ismael. En Génesis 17, el versículo 19, mire lo que dice ahí. En Génesis 17, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo
para sus descendientes después de él. Miren también en el 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, en que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora miren en el capítulo 21, Génesis 21 y el versículo 12. Génesis 21, versículo 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios escogió llevar este pacto por medio de Isaac, ¿sí? Luego Isaac tiene un hijo. El nombre de su hijo era Jacob. No era su único hijo, pero Dios específicamente escogió a Jacob para continuar este pacto, y lo vamos a ver también bíblicamente. Y los que conocen la historia, Jacob, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Y es desde ahí donde nosotros tenemos hoy día lo que es la nación y los descendientes de Israel. Yo apoyo a Israel porque son descendientes de Isaac y son descendientes de Jacob. Discúlpenme que estoy hablando así, pero no quería faltar otra predicación más, y gracias por su paciencia. Nosotros ya hemos visto en las Escrituras que el pacto para la tierra prometida fue para Abraham y que su descendencia fue llamada en Isaac, no en Ismael. Pero igual uno podría argumentar que este pacto también fue para los edomitas, que son los descendientes de Esaú, que también fue hijo de Israel. En Génesis 36:9 leemos acerca de esto. Ellos también son descendientes de Isaac, también son descendientes de Abraham. Yo he escuchado diferentes argumentos de quiénes son los descendientes de esos grupos, como de Ismael o de Esaú, pero igual entiendo que es un poco controversial eso para decir específicamente quiénes son. Bueno, esta noción de que también aplica a Esaú y sus descendientes o los edomitas es totalmente falsa, porque Dios escogió específicamente a Jacob como sucesor del pacto y no a Esaú. Cuando Isaac le bendice a Jacob, cuyo nombre después fue cambiado a Israel, le dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. En Betel, Dios tuvo un encuentro con Jacob, y es ahí donde él confirma que el pacto pasa a él. Miren en Génesis 28, por favor. Génesis capítulo 28 y el versículo 13. Vamos a empezar ahí. Dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces ahí podemos ver que Dios estableció el pacto con Abraham, después por medio de Isaac, luego por medio de Jacob y sus descendientes. Entonces yo apoyo a Israel y su derecho de la tierra que Dios les dio, por lo que la Biblia dice, no por ningún motivo que tiene que ver con etnias o que tiene que ver con política, nada de este estilo, por cultura, es por lo que la Biblia dice. Hermanos, yo creo que es importante aprender esto de la Biblia, porque ha sido algo histórico que todo el mundo vaya en contra de Israel hasta la fecha. Y vas a ver, si tú ves todas las noticias,
Las noticias van a dar un solo lado de cosas que suceden en la actualidad. Como dije, no es un mensaje político y no es mi deseo comentar sobre cosas políticas, pero sí esperaría que de cristianos nosotros no traguemos todo lo que se nos da. No tienes que creer todo lo que ves. Siempre hay dos lados de cada moneda y tenemos que tener mucho discernimiento en cosas así. Quería recomendarles un par de recursos. Mi esposa me dijo esta semana, ¿por qué nunca hablas de la librería? Y dije, no, es porque va a parecer que queremos hacer ganancia, que la gente piensa que estamos convirtiendo la iglesia en negocio. Pero allá atrás tenemos una librería y yo he trabajado muchísimo en traer recursos de sana doctrina para apoyar su crecimiento en la gracia y el conocimiento del Señor. Y lo que yo trato de hacer es siempre conseguir descuentos. Entonces les digo a las impentas, yo soy pastor, misionero, y nosotros vendemos los libros a costo. Entonces, esa librería está financiada por mi propio dinero y todo lo que se paga es exactamente lo que se cobra. Yo no tengo ninguna ganancia en la librería, para que no piensen que es así. Y aquí tengo dos recursos que podrían ayudar y ser de ayuda en sus estudios bíblicos. Hay uno que se llama El propósito de Dios para Israel, lo que cada cristiano necesita saber sobre el pueblo escogido de Dios. Y está escrito por un autor que él trabajó en Israel como representante en la Cámara Cristiana en el Parlamento de Israel en Jerusalén. Fue guía de Israel en Israel para grupos cristianos y ha servido como representante de miembros del gobierno israelí a iglesias bautistas en Estados Unidos, Europa y el mundo hispano. Es pastor de la iglesia bautista North Valley en Santa Clara, California, donde vive con su familia, y es director de misiones de Golden State Baptist College. Él tiene dos libros acerca de Israel. Este se llama Profecía, una historia de esperanza. Y lo que yo pagué por los libros fue $8,000. Entonces, tenemos algunas copias allá atrás en la librería. Si dices, después de esto, yo tengo ganas de aprender más. El mejor lugar para aprenderlo no es en las noticias, ni tampoco aquí en estos libros, es en la Biblia, ¿ya? La palabra de Dios. Pero si quieres complementarlo con algún material que tú dices, yo confío en mi pastor, y el pastor dice que son buenos materiales, aquí hay algunos materiales que pueden ir apoyando sus estudios sobre esto. Bien, yo apoyo a Israel porque Dios nos manda a orar por su paz. En el libro de los Salmos, el Señor dijo en Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. La Biblia nos enseña que debemos orar por Jerusalén, pidiendo por la paz de ella. Jerusalén es el capital de Israel, aunque hoy día muchos no reconocen a Jerusalén como su capital, sino Tel Aviv. Pero es un poco irónico que Dios nos haya dicho orar por la paz de Jerusalén, porque Jerusalén significa la ciudad de paz. Esa es la definición o la traducción al castellano de Jerusalén. Quizás tú has escuchado que los hebreos se saludan así, Shalom, es el fin del nombre de la ciudad, Yerushalayim o algo así en el hebreo, y ahí viene el Shalom, pero habla de la ciudad de paz, y quizás es la ciudad en el mundo que menos paz ha tenido en toda su historia. ¿Sí? Cuando hablamos del orar por la paz de Jerusalén, de inmediato quizás uno va a pensar en lo físico, los ataques que puedan recibir de sus vecinos, todos sus vecinos en realidad, pero específicamente quizás uno piensa en Irán. Pero no necesariamente aplica, yo creo que sí incluye esto, pero más que lo terrenal, es algo espiritual cuando hablamos de la paz de Israel. Siempre escuchamos de conflictos actuales en Israel. Ahora van a terminar, yo creo, bueno, Dios sabe, yo no soy profeta, pero probablemente conociendo el ciclo de cómo van las cosas, el conflicto actual
se va a tranquilizar eventualmente, va a dejar de estar en las noticias, la gente va a dejar de hablarlo constantemente, van a dejar de decir, ay, viene el rapto el día de mañana, van a dejar de decir la tercera guerra mundial, van a dejar de decir estas cosas en un mes más o 6 meses más, no sé, probablemente, no necesariamente, pero probablemente. Pero después va a pasar cierto tiempo y va a haber otro conflicto más. Después otro conflicto. Desde que yo era un niño, siempre hay conflictos en Israel con sus vecinos, siempre. Desde que Dios les dio su tierra de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial, siempre va a haber conflictos. Y no necesariamente cuando nosotros hablamos de paz en Israel, estamos hablando de lo físico o lo terrenal. Y repito algo que ya dije, no creas todo lo que lees o escuchas, porque siempre hay dos lados a toda moneda. Y muchas veces las empresas o periódicos, noticieros, son antisemitas, que es una palabra que significa en contra de los judíos, que odian a los judíos. Nosotros, cuando pensamos en su paz, muchas veces pensamos en los conflictos militares. Y no hay nada mal en orar por esta paz. Pero yo creo que es más preciso y más importante orar por la paz espiritual de Israel y sus vecinos. Israel no va a tener la verdadera paz hasta que ellos conozcan a aquel que se llama el príncipe de la paz. Jesús es el príncipe de la paz y Él es el maestro pacificador. Y Él quiere la paz de Israel, Él quiere redimir su pueblo Israel, su pueblo escogido, quiere salvarles. Él derramó su sangre por ellos en la cruz. Aquel del cual la Escritura dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, en Isaías 53, versículo 5. Dice en Miqueas 5:5, este será nuestra paz. En Colosenses 1:20 habla de Cristo, dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Su evangelio se describe de esta manera, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo en Hechos 10:36. Así que una buena oración por la paz de Israel es orar por la salvación de sus almas. Esa oración es conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y probablemente una persona que tiene una postura contra Israel respondería, entonces tú no oras por la paz de los árabes, no oras por la paz No estamos hablando de eso, estamos hablando bíblicamente del llamado que Dios nos da de apoyar y amar a Israel. Pero sí, yo he orado por la paz de los vecinos de Cristo, de Israel, he orado por la salvación, he hasta apoyado misioneros que sirven en estos lugares predicando el Evangelio. Entonces una acusación sin base esta, es cambiar el tema, ¿sí? Entonces Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y pensando en lo que ha estado sucediendo en estas semanas, incluso en las últimas 24 horas, debemos orar por nuestros hermanos en Cristo que están en Irán, porque hay muchos creyentes en Irán que están sufriendo. Debemos orar por la salvación de los iraníes que no conocen a Cristo. Sí, pero estamos hablando específicamente de otro tema en este momento. Entonces Dios nos manda orar por la paz de Israel. Yo apoyo a Israel y quizás este punto que voy a hacer ahora fue uno de los primeros y principales que me impactó y se arraigó en mi corazón. Dios dice que va a bendecir a los que bendicen a Israel y va a maldecir a los que maldicen a Israel. Eso lo leemos en el inicio, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra razón por qué apoyo a Israel es porque en Isaías 49:16 nos dice que Israel está esculpida en las palmas de Dios. En Isaías 49:16 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida.
hablando como de una escultura quizás, o grabado, ¿sí? Escrito. Delante de mí están siempre tus muros. Otra razón por qué apoyo a Israel es porque Israel son la niña del ojo de Dios. En Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca la niña de su ojo. Yo he visto estudios históricos de individuos, de familias, de naciones que van en contra de Israel y que pronto después hay tragedias en estos lugares. Y lo hallo interesante. Es importante que nosotros podamos no tocar la niña de su ojo. Yo apoyo a Israel porque el Evangelio de Cristo es, entre comillas, al judío primeramente. Eso nos dice en Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es por eso que también hemos apoyado como familia y como iglesia, donde hemos pertenecido a diferentes misioneros que trabajan con Israel, porque queremos que el Evangelio pueda llegar a ellos. Otra razón por qué apoyo a Israel. Apoyo a Israel porque mi posesión preciosa de la Biblia la tengo a través de ellos. En Romanos capítulo 3, versículo 2, dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios nos dio la Biblia por medio del pueblo judío. Y estoy muy agradecido por esto. Otra razón por qué apoyo a Israel, y es el número 10. En cuanto a la carne, yo tengo a mi Salvador, el Señor Jesucristo, a través de ellos. Jesús nació en una cultura, ambiente y familia judía. En Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo fue descendiente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Isaí, David. Tenemos a Cristo como descendiente de Abraham. En Romanos 9, versículo 6 dice: de quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 5. Bueno, habiéndome criado rodeado de judíos, aprendí muchas cosas culturales de ellos. Tenía mi mejor amigo en la escuela, era un judío ortodoxo. Tuve muchas conversaciones con su padre. Después de haberme convertido a Cristo, siempre me encontraba con él en mi barrio. Él paseaba a su perro y me enseñó muchas cosas. Y yo le hacía muchas preguntas. Él siempre me decía lo mismo. Decía: el judaísmo y el cristianismo en esencia es lo mismo. Amor a las viudas y los huérfanos. Así me decía. Y dije: sí, esto es importante, porque dice en Santiago 1, le citaba un versículo de allá, pero les decía: pero si nosotros consideramos todo el Tanaj, que así ellos dicen en el Antiguo Testamento, el Tanaj, le decía: si consideramos todo lo que dice, todo apunta hacia el Mesías, hacia el Mesías, el Cristo, y todo ilustra esto en los sacrificios, en las fiestas. Y después Cristo vino y cumplió todo eso. Bueno, vamos a conversar otro día. Y le decía: ¿usted me hace un favor? ¿Le puedo asignar un capítulo para leer en el Tanaj? Y me decía: sí, si no es Isaías 53, sí. Y le decía: era Isaías 53. Y ellos no quieren leer esto, pero es una profecía que habla de la crucifixión de Cristo. Y aprendí muchas cosas de personas como él, como otras personas. Yo trabajaba, los que me conocen quizás saben que yo trabajaba como traductor con estos tratados chic, los que son cómic, y nosotros aquí en la región hemos repartido
fácilmente más de 50, quizás 70,000 de estos, pero son muy caros. Pero Dios ha sido muy bueno y la imprenta Chic, ellos financian la impresión de estos y también el envío. Y nosotros los tenemos siempre por la generosidad de ellos. Empezando primero con el hermano Chic, que era el artista que ahora falleció, y los que han tomado la posición de liderazgo allá siguen mandándolos. Yo el día de mañana puedo mandar un correo y nos mandan 10,000 sin cuestionar, y eso ha sido una gran bendición. Bueno, cuando yo trabajaba en la fábrica de Chic, la imprenta, trabajaba en la parte de atrás, trabajando específicamente en un lugar donde se ponía una copia de cada uno de los tratados Chic, que eran como 115 más o menos. Entonces yo abría 25, los ponía en la mano y hacía esto 25 veces. Ahí se acabó, después sacaba otro y lo hacía de nuevo 25 veces. Esto fue antes de que descubrieran que hablaba español. Luego me pusieron como traductor, pero tenía que hacerlo 115 veces. Y después salía una copia de cada tratado en un pack surtido, ¿sí? Ese era mi trabajo. Y al ladito trabajaba conmigo una señora judía llamada Nancy, pero una judía que a veces se les llama judíos mesiánicos, porque son judíos que creen en Jesús, o como ella decía, Yeshua, ¿sí? Entonces ella creía en el Mesías, creía en Jesús, y tuvimos muchas conversaciones, y ella me enseñó una frase, y era la frase, Am Yisrael Chai. No sé si ustedes han escuchado esa frase, una frase muy famosa que sale muchas veces en las bocas de los judíos. Am Yisrael Chai, ese dicho significa, el pueblo de Israel vive. Y es un dicho muy significativo. La razón por qué esta frase es tan importante es porque hace miles de años Dios hizo un pacto perpetuo con Abraham, con Isaac y Jacob, Israel. Y este pacto sigue vigente. Israel no es como otras civilizaciones antiguas que fueron borradas de la tierra. Am Yisrael Chai. Dios ha sido fiel con su pueblo Israel. Siguen vivos a pesar de que muchas veces de la historia todo el mundo vaya en contra de ellos. Am Yisrael Chai. El pueblo de Israel vive. Después de haber compartido estas 10 razones bíblicas de por qué apoyo a Israel, yo reitero la conclusión de que si uno afirma creer en la Biblia, también apoyará a Israel. Si uno cree en la Biblia de una manera literal, gramatical, histórica, entonces va a querer y tener esta convicción. Ahora, si alguien tiene otra perspectiva de la Biblia y no la cree literal y quiere alegorizar sus enseñanzas, entonces sí puede llegar a otra conclusión. Pero yo creo que la palabra es la palabra de Dios y la creo de forma literal. Y nuestra iglesia también cree de esta manera. Y yo saco la conclusión de que si una persona no apoya a Israel, entonces no cree en la Biblia. Esto no significa que todo lo que hace Israel está bien. Yo diría todo el contrario. No todo lo que hace Israel está bien. Y eso es obvio. Ellos han sido culpables de mucha maldad en la misma Biblia, ¿sí? Pero tú puedes apoyar bíblicamente a Israel sin aprobar todo lo que hace su Estado o sus individuos. Entonces, ¿qué significa? Significa que les amaremos con el amor con el cual Dios les ama y siempre apoyaremos su derecho de tener su tierra que Dios les prometió. Les amamos, les apoyamos y les bendecimos. Yo quiero una iglesia bendecida. Entonces, tengan cuidado porque a veces el mundo nos enseña globalmente y aún a veces localmente que debemos maldecir a Israel.
desde que llegué a la Patagonia, me sorprendió encontrarme con mucho antisemitismo. ¿No? Que nos quieren quitar la Patagonia, que quemaron un bosque, una reserva nacional allá en Punta Arenas, ¿no? Que cuando vienen a alojarse queda la escoba, que no dan propinas en los restaurantes. Sí, he escuchado muchos de esos argumentos. Hermanos, no los repites, no es bueno, no es sano. ¿Son perfectos? No, para nada. Además sabemos que los que vienen muchas veces a hacer turismo aquí son unos cabros chicos, que es parte de la cultura de Israel, enviar un niño de como 18 años alrededor del mundo, y sí, van y hacen fiesta, y sí, a veces queda la escoba. Y es feo porque son como los niños de Chile, y son como los niños de Estados Unidos, son como los niños en cualquier parte, pero no hay que juzgar a una nación entera por lo que hacen algunos jóvenes. Pero tengan mucho cuidado con esto, hermanos, de escuchar algo, simplemente creerlo y repetirlo. Y quizás cambiar chip. Y que nuestra disposición no sea de inmediato maldecir a Israel. Al contrario, que sea bendecir a Israel. ¿Sí? Y la mejor manera de bendecirles sería compartirles el Evangelio y orar para que sean salvos. Y con esto concluyo mi mensaje.